Hola, muy buenas a todos. Aquí estamos de nuevo en el canal y en esta ocasión quisiera hablar acerca de las ideologías o sobre si realmente nosotros necesitamos seguir una ideología específica, ¿no? Entonces, lo que sucede es que ante muchos problemas que obviamente están pasando en la sociedad actual, muchas personas tienen la inquietud de que la población no estemos reaccionando para solucionarlos, ¿no? Em, entonces, por un lado, está el problema de esa aparente parálisis, y por otro lado, el asunto de la división, ¿no? El hecho de que haya tantas corrientes de pensamiento, tantas ideologías, tantos movimientos, ¿no? Y a mucha gente pues le preocupa que esa división impida el que podamos llegar a un acuerdo que dé lugar a una iniciativa fructífera, ¿no? Una iniciativa que aglutine a, a gente diferente para solucionar de manera real los problemas que tenemos todos, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces, hay personas que buscan una ideología diferente o una especie de teoría que esté suficientemente bien engranada o que sea lógica y que sea capaz de conseguir ese acuerdo y generar esa iniciativa, ¿no? Sin embargo, eh, yo pienso que todo esto no va a ocurrir porque las ideologías en sí mismas, que son bloques de ideas, generan división por naturaleza. Es imposible que las personas, de manera generalizada, vayan a estar de acuerdo con todos los aspectos de una determinada ideología o de una teoría, ¿no? Entonces, lo que planteo en su lugar en este canal y lo que os propongo es que nos centremos en hechos o que sean objetivos, ¿no? Em, Hechos con los que todos podamos estar de acuerdo, al margen de nuestra manera de pensar o de que tengamos una ideología u otra, ¿no? Uno de estos hechos mm, que me parece que todos podríamos coincidir es que cuanto más responsables seamos sobre nuestra propia vida, más libres somos. O sea, cuanto más podamos valernos por nosotros mismos para solucionar los problemas de nuestra vida o problemas de la sociedad, pues más libres vamos, en eso consiste la libertad, ¿no? No es hacer lo que a uno le dé la gana, como a veces se entiende mal la libertad, sino es al revés, es adquirir una fuerte responsabilidad, dejar de depender de otros factores, ¿no? Esto está vinculado también al concepto de autosuficiencia. Em, vale, y la autosuficiencia no necesariamente quiere decir no depender de nadie más en ningún aspecto, ¿no? Aunque yo creo que sí que es algo muy valioso y necesario el ser capaz de valernos por nosotros mismos completamente al margen de los demás, ¿no? Por ejemplo, en situaciones, imaginemos que nos perdemos en la montaña o por ejemplo, que queremos tener nuestra propia vivienda, nuestros cultivos, ser capaz de hacerlo, de llevarlo todo nosotros. Eso es muy importante. Pero no necesariamente autosuficiencia quiere decir aislamiento, porque hoy en día, pues obviamente vivimos rodeados de muchas personas y parte de la libertad también consiste en ser capaces de establecer conexiones que sean positivas
y de ayuda mutua con otras personas, ¿no? Eh, Porque hoy en día, aparte de que estamos muy aislados unos de otros, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Eh, Muchas de las relaciones no son realmente de ayuda mutua, ¿no? Por ejemplo, si pensamos en una muy común que es el trabajo asalariado, ¿no? Vamos, os lo quiero preguntar, pero yo juraría que el 99,9% de las personas, si pudiesen vivir sin trabajar, y me refiero a un trabajo asalariado para una empresa, si pudiesen hacerlo no lo harían, o sea, no trabajarían de esa manera, ¿no? De hecho, no hay más que ver de dónde viene la palabra trabajo. Si lo buscáis, la palabra trabajo procede de tripalium, que era un instrumento de tres palos para torturar a las personas en la antigua Roma, ¿no? Em, entonces, la etimología de las palabras es súper importante. De hecho, en este canal le vamos a dedicar vídeos a, a explicar la etimología de muchas palabras porque ahí se encuentran muchísimas verdades, ¿no? Ahí está el origen real de las palabras que usamos, muchas veces sin entender de dónde proceden y demás. Eh, vale. mm, Realmente cuando uno trabaja, en la mayor parte de los casos está trabajando para otra empresa y no para sí mismo, ¿no? Entonces, obviamente, el poder recibir ese dinero nos permite a su vez conseguir recursos, por tanto es bueno, pero si pudiéramos conseguir todos esos recursos eh, por nosotros mismos o si tuviésemos ya cierta cantidad de dinero sin necesidad de trabajar de manera asalariada y pudiésemos conseguirlos así, la gente no trabajaría directamente, a menos que, no sé, le gustase mucho. Pero lo lógico sería trabajar para nosotros mismos. El trabajo simplemente significa realización de un esfuerzo, ¿no? Un gasto de energía. En física se describe así. Bueno, entonces, si la libertad es la responsabilidad, ¿qué factores nos hacen libres como personas? Pues obviamente el disponer de una propiedad, disponer de terrenos, de recursos, ¿no? De recursos, por ejemplo, una fuente de agua disponible, disponer de nuestra propia vivienda, ¿no? Sin tener que estar pagando hipoteca, alquiler, etcétera. Disponer de herramientas, eh, disponer de dinero. Evidentemente, todo eso va a favor nuestro. Todo eso yo creo que es indudable que es lo que todos necesitamos, ¿no? En la vida. Eh, Otro factor que se opone a que seamos libres es el tener deudas. Yo creo que todo el mundo está en contra de endeudarse y que a nadie le gusta deber dinero a nadie, ¿no? Entonces, ¿qué se opone a tener deudas? El ahorro de dinero. Y otra cosa que nos hace, y sobre todo en el mundo actual, muy fuertes, es el conocimiento, ¿no? Entonces, tanto el conocimiento tecnológico, ¿no? El saber tener conocimientos de cómo utilizar herramientas, de cómo producir cosas útiles por nosotros mismos. Se habla mucho también del conocimiento financiero, ¿no? De cómo invertir el dinero para que no esté simplemente guardado en una cuenta o en un depósito, sino que el dinero nos produzca dinero, ¿no? Cómo invertirlo. Y, desde luego, también el conocimiento cultural.
¿no? Porque si no tenemos conocimiento de dónde provenimos, de cuál es nuestro origen, eh, al final no tenemos ese sentimiento de que algo nos distingue de otras personas, ¿no? Y perdemos muchas cosas valiosas que nos han legado nuestros antepasados. Entonces, ese conocimiento cultural, aunque no parezca tan productivo a nivel material, sin embargo, espiritualmente sí que lo es. Es muy importante. Lo mismo que pasa con una persona individual, pasa con una nación o un pueblo, ¿no? ¿Qué es lo que hace libre a un pueblo? No tener deudas, súper básico, y que es una de las herramientas de esclavitud más importantes de hoy en día, pues ¿quién puede estar en contra de que un pueblo o una nación que está endeudado es sinónimo de que es esclavo de sus acreedores? Yo no creo que hoy en día nadie pueda estar a favor de esa banca usurera que está endeudando a los países totalmente a posta, con métodos fraudulentos y con préstamos, ¿no? Em, un país será más libre cuanto mayor soberanía tenga. Soberanía y libertad al final son conceptos muy parecidos. Soberanía a nivel político, ¿no? Su capacidad de tomar decisiones al margen de otras instituciones que estén por encima. Soberanía alimentaria, ¿no? El tener sus propios recursos alimentarios. em, Soberanía diplomática, ¿no? El ser capaz de tomar contacto con otros países de manera independiente para su propio beneficio, ¿no? Soberanía económica. Todo esto es lo que hace libre a un país, a un pueblo, ¿no? Porque claro, más adelante tendríamos que hablar de distinguir el pueblo o la nación del Estado. Esto es muy importante distinguirlo. Asimismo, la historia y la herencia cultural de los países es muy importante, igual que lo es para un individuo saber de dónde procede. Eh, bien, entonces, eh, por ejemplo, tenemos que pensar si el Estado, ¿cómo se puede alcanzar esa soberanía de un país, ¿no? ¿Cuál es el camino? Un Estado que sea fuerte y que tome decisiones, digamos, drásticas en favor de la soberanía, o al revés, necesitamos una disminución de la capacidad de influencia del Estado hasta un nivel en que solamente garantice la seguridad, ¿no? Que simplemente esté para lo básico, ¿no? Mantener la seguridad, proteger la propiedad, proteger, obviamente, condenar, condenar los crímenes, ¿no? Los crímenes más evidentes, los robos, los asesinatos, etcétera, y que se deje de todas estas pamplinas y tonterías de meterse en leyes que si no, que si hay que registrar las gallinas domésticas o que si hay que conducir con otra persona en el vehículo, ¿no? No se puede conducir solo, según ellos, ¿no? Y que se dejen de saquearnos con impuestos, ¿no? Vale. eh, Obviamente el Estado, siempre que haya una organización, lo que consideramos el Estado tendrá que existir, ya que el Estado es el poder, ¿no? Son las leyes y las instituciones que gobiernan, que ejercen ese poder, ¿no? Pero dentro de esas leyes nos encontramos algunas que son necesarias y que son positivas, otras que son completamente innecesarias y otras que son perjudiciales. Pero todo esto es bajo el prisma de la responsabilidad que otorgan o no a los individuos, ¿no? Por ejemplo, el Estado cuando se preocupa
y asegura la seguridad, el mantenimiento de la vida, el mantenimiento de la propiedad, al final yo creo que nos está haciendo más libres, porque nos está aportando una seguridad que ya no tenemos que estar preocupándonos de si el vecino va a venir a robarnos. Bueno, el estado actual no se está ocupando de eso demasiado bien, pero debería. En cambio, otras cosas que está haciendo no debería hacerlas. Por tanto, deberíamos debatir acerca de eso, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace más responsables como individuos? ¿Qué es lo que nos priva de esa responsabilidad? Y a nivel nacional lo mismo, ¿qué es lo que necesitamos? Pero ahí está el debate. El debate está en cómo llegar a conseguir mayor soberanía, mayor responsabilidad, mayor autonomía, mayor capacidad, ¿no? Mayor fortaleza individual y fortaleza como pueblo. Eso es lo que tenemos que hablar. Y de hecho, quizás no lo he reflejado bien a lo largo de todos estos vídeos, pero todo este canal, el canal Exponiendo la Globalización, se basa en esto. Todos los vídeos van y apuntan en esa misma dirección. Y por eso es por lo que os animo a uniros y a debatir sobre todos estos temas, porque al final todos tienen como base eso, cómo podemos llegar a alcanzar esa responsabilidad y esa libertad entendida así, ¿no? Entendida como realizar un esfuerzo para nuestro propio bien, ¿no? Conclusión y problema que tiene todo esto. Las ideologías son muy atrayentes. Las ideologías enganchan a las masas cuanto mayor polarización y mayor dogmatismo contienen, ¿no? Al final, eh, a la gente, a la población, le gusta el enfrentamiento, le gusta el meterse, el asumir un bloque como si llevaran un casco en la cabeza, ¿no? Les gusta asumir un bloque de ideas y enfrentarse ferozmente al enemigo, al otro bando, ¿no? Las siglas y los movimientos sociales, los partidos y todo esto venden mucho más que el pensamiento propio. ¿Por qué? Porque la naturaleza de las masas es así. Le gusta la división, le gusta la polarización, le gusta verter así quizá sus propias frustraciones o sus propios odios o miedos, ¿no? Los vierten de esta manera. Em, por tanto, debemos entender que hoy en día mucha gente no está bien anímica o psicológicamente y que aparte la naturaleza de las masas ya ha sido profundamente estudiada y que con una teoría racional no se va a llegar a ese acuerdo común, porque las ideologías que polarizan siempre van a ser mucho más poderosas, dadas las circunstancias. Nada, os dejo con esta reflexión y nos vemos en el próximo vídeo. Nada, saludos.